Historias de la Biblia. Episodio 13. El buen samaritano. La historia comienza con Jesús en su viaje, enseñando a los que se acercaban para oírle. Él había afirmado su rostro hacia Jerusalén. Por el camino entraba en las aldeas, hablaba en las casas y en los lugares abiertos, enviaba mensajeros y enseñaba a sus discípulos lo que significaba seguirle. El reino de Dios se anunciaba no solo con grandes señales, sino también con palabras sencillas que escudriñaban el corazón. En uno de estos días, cierto intérprete de la ley se levantó. Era un hombre instruido en la ley de Moisés, alguien que conocía los mandamientos, los escritos y las preguntas cuidadosas que hacían los maestros. Vino con una pregunta para Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Era una pregunta de mucho peso. Iba más allá del camino bajo sus pies, más allá del trabajo del día, más allá de las comidas, de los mercados y de las conversaciones pasajeras. La vida eterna no es cosa pequeña. Sin embargo, la manera en que preguntó no era del todo sencilla. La Escritura dice que se levantó para tentar a Jesús poniéndole a prueba con la pregunta. Jesús le respondió volviéndole a la ley que él ya conocía. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete respondió bien. Reunió el corazón de los mandamientos en dos grandes amores. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta era clara. Ama a Dios por completo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley no era solamente tinta sobre un rollo, le reclamaba a la persona entera, corazón, alma, fuerzas y mente. También la llamaba hacia afuera, hacia el prójimo, con el mismo cuidado que uno da naturalmente a su propia vida. Pero el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, hizo otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Esa pregunta se puede hacer de más de una manera. Una persona puede preguntar porque de veras quiere ver a quién ha pasado por alto. O puede preguntar porque espera trazar un límite bastante pequeño para poder manejarlo. Si el prójimo se puede estrechar, entonces también se puede estrechar el amor. Jesús no respondió con una lista. Contó una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén a Jericó bajaba a través de una región áspera y solitaria. Jerusalén se alzaba en lo alto de los montes. Jericó quedaba más abajo, hacia el valle del Jordán. Entre ambas, el camino serpenteaba por lugares secos, por senderos rocosos y por tramos donde un viajero podía quedar oculto de la vista. Un hombre que anduviera por allí sabía que debía estar atento. El camino tenía lugares donde los ladrones podían esperar. Las vueltas y las sombras lo hacían peligroso, especialmente para quien viajaba solo. Jesús dice que el hombre cayó en manos de ladrones, le despojaron de sus vestiduras, le hirieron, se fueron, dejándole medio muerto. Este es el comienzo triste de la parábola y puede sostenerse con ternura. Un viajero salió por un camino, quizá con planes para el día, quizá pensando en el lugar donde se hospedaría o en las personas que encontraría. Entonces la violencia lo halló. Le quitaron su ropa, sus fuerzas quedaron rotas, su cuerpo quedó herido. Lo dejaron junto al camino, sin poder valerse a sí mismo. El camino seguía a su alrededor, pero él no podía seguir por él. El polvo estaba cerca de su rostro. Las piedras le presionaban por debajo. El cielo sobre él era ancho y silencioso. Necesitaba que alguien lo viera, no como una carga, no como un estorbo, no como un extraño al que evitar, sino como un hombre cuya vida importaba. Por casualidad,
descendió un sacerdote por aquel camino. Un sacerdote servía en la adoración a Dios. Conocía el altar, las ofrendas, los santos deberes del templo. Si el hombre herido hubiera podido abrir los ojos y ver a un sacerdote acercándose, quizá la esperanza se habría movido en él. Sin duda, un servidor de las cosas santas se detendría por un hombre herido en el camino. El sacerdote llegó al lugar, lo vio y pasó de largo por el otro lado. Jesús no nos cuenta todos los pensamientos que había en la mente del sacerdote. Quizá temió el peligro, quizá se preocupó por la impureza, quizá iba deprisa. La historia no se detiene a explicarlo, simplemente dice lo que sucedió. Vio al hombre herido y pasó de largo por el otro lado. Después de él, del mismo modo, un levita llegó al lugar. Un levita también tenía deberes ligados a la adoración a Dios. También pertenecía a la vida del servicio del templo. Vino y miró al hombre herido. Por un momento, la distancia entre ellos pudo haberse acortado. Estuvo lo bastante cerca para mirar. Luego también pasó de largo por el otro lado. Este contraste es triste, no para invitar a la ira, sino para que la pregunta se vuelva clara. El hombre herido no necesitaba a alguien que pudiera nombrar la misericordia desde lejos. Necesitaba que la misericordia se acercara. Necesitaba manos que vendaran heridas. Necesitaba tiempo, aceite, vino, fuerza y cuidado. 2 hombres lo habían visto. Ambos habían pasado de largo. El camino quedó otra vez en silencio. Entonces cierto samaritano que iba de camino vino a donde él estaba. En los días de Jesús, judíos y samaritanos cargaban una larga historia de división. No solían confiar unos en otros. Sus comunidades estaban separadas por viejas heridas, disputas religiosas y sospechas heredadas. Un samaritano no sería el héroe esperado en una historia contada a un intérprete de la ley de Israel. Pero Jesús trae al samaritano por el mismo camino. Él también va de viaje. Tiene un lugar a donde ir. Tiene su propia cabalgadura, sus propias provisiones, su propio tiempo que guardar. El hombre herido no forma parte de su plan para el día. Sin embargo, viene a donde el hombre está. El pasaje directo cuenta lo que sucede a continuación. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10, 37, 34, 560. Cuando el samaritano lo vio, fue movido a misericordia. Esas palabras son el centro de la historia. No solo se fijó en el hombre, no solo sintió una tristeza pasajera y siguió su camino. La misericordia lo movió hacia el viajero herido. Se acercó a él. El sacerdote y el levita se habían apartado hacia el otro lado. El samaritano se acercó, entró en el espacio donde ayudar le costaría algo. El hombre herido no podía darle recompensa alguna en aquel momento. No podía prometerle seguridad. No podía hacer más fácil el viaje del samaritano. Solo podía recibir misericordia. El samaritano vendó sus heridas, tomó lo que tenía y lo usó para el hombre que estaba delante de él. Echó aceite y vino. En el mundo de aquel camino, estas eran provisiones comunes que podían limpiar y aliviar. No esperó a un lugar mejor para comenzar a cuidarlo. Comenzó allí mismo, entre el polvo y las piedras, porque la misericordia a menudo empieza donde se encuentra la herida. Luego puso al hombre herido en su propia cabalgadura. Esto significaba que el samaritano le dio a él el lugar de la montura. Él mismo caminaría o guiaría al animal por el difícil camino. El hombre herido
que había quedado sin poder moverse, fue levantado y llevado. El camino que se había vuelto lugar de peligro se convirtió, por la misericordia, en la senda hacia el refugio. El samaritano lo llevó a un mesón. Un mesón significaba paredes, un techo, agua, un lugar donde recostar al hombre herido y gente cerca. El largo camino no terminó de inmediato, pero se abrió hacia un lugar seguro para aquel que había sido dejado medio muerto. Allí el samaritano cuidó de él, no solo por un momento junto al camino, no solo hasta que se pudiera culpar a otro si las cosas iban mal. Se quedó, lo atendió, veló por él durante el primer tramo de su recuperación. El hombre que había sido un extraño se convirtió, por la compasión, en un prójimo. Al día siguiente, el samaritano se preparó para continuar su viaje. La historia no dice que abandonó al hombre una vez que el primer peligro había pasado. Antes de partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Era dinero para su cuidado, práctico y real. La misericordia en esta parábola no es solo sentimiento, es provisión. Tiene peso en la mano. Presta atención a lo que hará falta después del primer acto de rescate. El samaritano dijo al mesonero: «Cuídamele». Luego añadió una promesa: «Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese». No sabía exactamente cuánto más haría falta. La sanidad puede llevar tiempo. Habría que cambiar los vendajes. Podrían necesitarse comida y hospedaje por más de una sola noche. El hombre herido tal vez despertaría lentamente. Tal vez necesitaría ayuda para ponerse de pie. El samaritano deja el costo abierto y promete volver. Esa promesa extiende la misericordia más allá del primer momento visible. Él volverá. Él pagará. Entonces Jesús se vuelve otra vez hacia el intérprete de la ley. La historia ya ha respondido la pregunta, pero Jesús hace una pregunta más para que la respuesta se diga en voz alta. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete había preguntado: ¿y quién es mi prójimo? Jesús pregunta en cambio: ¿quién fue el prójimo del hombre herido? La dirección ha cambiado. La pregunta ya no es cuán pequeño puede hacerse el círculo de la obligación. Es si una persona se convertirá en prójimo, mostrando misericordia. El hombre en el camino no necesitaba un debate sobre categorías. Necesitaba que alguien viniera a donde él estaba. El intérprete respondió: el que usó de misericordia con él. No dijo el samaritano, al menos no con las palabras que Lucas registra, pero dijo la verdad de la parábola. El prójimo fue el que mostró misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El mandato es sencillo y penetrante. Ve, haz lo mismo. No solo pienses lo mismo, no solo admires la historia, no solo estés de acuerdo en que la misericordia es hermosa cuando otro la practica. Ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano es breve, pero se abre de par en par. Está el intérprete de la ley, preguntando por la vida eterna y por el significado de prójimo. Está el camino que desciende de Jerusalén a Jericó. Está el hombre herido, despojado, lastimado y dejado en peligro. Está el sacerdote que ve y pasa de largo. Está el levita que mira y pasa de largo. Y está el samaritano que viene a donde el hombre está y es movido a misericordia. La historia no deja la misericordia en algo vago. La misericordia ve, la misericordia se acerca, la misericordia venda heridas. La misericordia usa lo que tiene: aceite, vino, tela, una cabalgadura, dinero, tiempo y una promesa de volver. El samaritano no podía deshacer el asalto que había ocurrido en el camino. No podía hacer que la mañana comenzara de nuevo para el viajero, pero podía negarse a dejarlo solo en el lugar donde el daño lo había abandonado.
podía llevarlo hacia el refugio, podía confiarlo a otro cuidado, podía hacer provisión para el mañana. De esta manera, Jesús muestra cómo es el amor al prójimo. No es solamente amor por los que ya están cerca, no es solamente bondad hacia los que devolverán la bondad. No es solamente sentir tristeza cuando la tristeza está lo bastante lejos como para seguir siendo cómoda. El amor al prójimo cruza el camino, se arrodilla en el polvo, trata como preciosa la vida herida que tiene delante. Al sacerdote y al levita se los recuerda, no porque Jesús quisiera que los oyentes se enfurecieran contra ellos, sino porque su paso de largo revela cuán fácil es que una persona vea la necesidad y guarde distancia. Al samaritano se lo recuerda porque dejó que la compasión cerrara la distancia. Y las últimas palabras de Jesús permanecen para todo el que escucha. Ve, y haz tú lo mismo. Imagina al viajero herido más tarde esa noche, ya no tendido junto al camino. Está en una habitación limpia del mesón. Una lámpara arde, tenue, cerca de él. Los vendajes cubren los lugares donde había sido lastimado. Las piedras filosas del borde del camino ya no están debajo de él. Tiene agua a la mano. Hay paredes a su alrededor y un techo sobre él. Quizá despierta solo por un momento. Al principio, tal vez no sepa dónde está. Recuerda el camino, el miedo, la caída, el sonido de los pasos que se apagaba cuando los ladrones se marcharon. Recuerda haber intentado moverse sin poder hacerlo. Recuerda la luz que cambiaba sobre él y el dolor de la espera. Luego recuerda que alguien se acercó. No pasó de largo, se acercó. Recuerda el toque de las manos que vendaban heridas, el aroma del aceite y el vino, el lento levantar hasta la cabalgadura, el movimiento del camino debajo de él, ya no como una senda que tenía que andar, sino como una vía por la que era llevado. Recuerda una voz hablando con el mesonero, disponiendo su cuidado cuando él no podía disponerlo por sí mismo. Afuera, el camino a Jericó se aquieta en el crepúsculo. El samaritano ha seguido hacia la noche, su figura alejándose por la senda, pero su misericordia no ha dejado atrás al hombre herido. Permanece en los vendajes, permanece en el cuidado pagado, permanece en la promesa: cuando regrese, yo te lo pagaré. La lámpara del mesón arde suavemente. El viajero descansa y las palabras de Jesús se posan sobre la historia con clara y apacible fuerza. El que mostró misericordia fue el prójimo. Ve y haz tú lo mismo.